Hola, las resistencias y los soportes es uno de los mejores temas del trading y es un tema que tienes que tener muy claro. ¿Por qué? Porque los soportes y las resistencias te ayudan a encontrar puntos de entrada y puntos de salida de tus posiciones. Y esto es lo que vamos a ver en este video. Mi nombre es Julio González, hago parte del equipo de Novus Capital. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio González, hago parte del equipo de Novux Capital y seguimos con esta serie que se llama Trading para principiantes y este video es súper importante, se llama Niveles de soporte y resistencia. Este es uno de los videos que tiene que prestar mucha atención porque utilizamos los niveles de soporte y resistencia mucho y muchos traders los utilizan para entrar en posiciones, para salir de posiciones. Entonces vamos a empezar. Es bien, bien interesante, es bien importante. Se utiliza todo el tiempo. Entonces, como ustedes saben, nuestra advertencia, no somos asesores financieros. El contenido de esta presentación no es solamente para propósitos educativos, no es para asesoramiento financiero. No se debe tomar ninguna información de estos videos como un incentivo o una excusa para invertir o para entrar al stock market. Lo he nombrado muchas veces, no debes entrar al stock market si no tienes un plan, recuerden. Y como siempre, no garantizamos ningún resultado en tu trading y lo que pasó en el pasado no significa que va a volver a pasar en el futuro. Recuerda pues que la historia se repite, siempre lo voy a mencionar, pero no significa que va a pasar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar enseguida. Nuevamente voy a tratar de hacerlo un poco más corto, pero siempre me extiendo un poco. Dale, vamos a empezar. Entonces, ¿qué son los niveles de soportes y resistencias? Bueno, entonces los niveles de soportes y resistencias los utilizamos muchísimo en el análisis técnico. ¿Por qué? Porque son unos rangos o son unas zonas. Muchas veces los traders principiantes utilizan estos niveles como un valor. Simplemente trazan una línea y ese es, yo diría, no diría un error, pero sí deberían ampliar un poco la mente porque no solamente es un valor, es más como una zona. Entonces, ¿qué pasa en esta zona? Es una zona en donde puede haber una pausa o puede haber una reversa, se puede devolver o puede continuar también, debido a que esa es una zona que puede ser que sirve como una resistencia para que el precio continúe subiendo o una zona de soporte en donde el precio vuelve y rebota. Entonces, cuando vamos, ocurre que pasa cuando vamos en una downtrend, o sea, vamos hacia abajo. Entonces, ¿qué es el soporte? El soporte es ese nivel o esa zona en la parte de abajo en donde puede que el precio se devuelva debido a que hay una alta demanda. ¿Qué significa alta demanda? Significa que muchas personas, muchos inversionistas, muchos traders piensan que en ese valor o esa zona es un buen precio para entrar y muchas veces entran, compran las acciones y eso hace que haya una alta demanda que supera la oferta. Recuerden que lo mencioné en el video de oferta-demanda. Entonces, cuando hay una mayor demanda, mayor que la oferta, entonces los precios empiezan a devolverse. Pasa lo contrario cuando vamos en una uptrend o que es una resistencia. Entonces, ¿qué es una resistencia? Es un valor o es una zona en donde pasa el efecto contrario. Muchos traders, muchos inversionistas, a la medida que nos vamos acercando a ese valor, empiezan a vender. Entonces, hay mucha demanda, hay mucho supply, muchas acciones salen a la venta, lo que supera el número de compradores y los precios empiezan a decaer. Entonces puede que haya un retroceso en el precio de la acción. Entonces, ¿qué afecta mucho los valores de resistencia y soporte? Uno de los factores más importantes es la psicología del trading y la psicología como tal de los traders. Significa que muchas veces todos, y como todos estamos viendo la misma acción al tiempo, y especialmente las acciones que tienen bastante volumen, entonces todos sabemos que cuando se está acercando a cierto valor es mejor asegurar la posición, es mejor tomar el take profit, que lo vamos a ver en otro video. Entonces ahí es donde se empiezan a crear estos niveles de soporte y resistencia. Entonces la psicología del mercado, la psicología del trading tiene un papel muy importante en la creación de estos niveles. Eh, ¿Cómo identificamos estos niveles?
Estos niveles básicamente los utilizamos mucho haciendo las trend lines o las líneas de tendencia, que ahora los vamos a ver. Eh, con esta línea de tendencia vamos uniendo puntos y vamos uniendo lo que son los picos, lo que son los bajos, y ahí vamos formando canales también. Los moving average o los eh, promedios móviles, en español, disculpe, básicamente son líneas que van cambiando a medida que va pasando que va pasando el tiempo. Eso también va a estar en otro video. Entonces, estas líneas, principalmente pues las líneas que son bastante conocidas, como son los Exponential Moving Average, el número, el EMA 8, el EMA 21, los que son los Single Moving Average, 200, 100, 50 y 20, son valores que son bastante conocidos y que muchos de los traders los utilizan como niveles de soporte y resistencia dinámicos. Y también uno de los efectos, y nuevamente pues está relacionado con la psicología del mercado, son los valores redondos. Por ejemplo, cuando la acción se va acercando a un valor 100, a un valor 150, a un valor 200, a un valor 500, a un valor 1000, estos números sirven también de soportes y cuando ya el valor ha pasado, o de resistencias cuando nos vamos acercando. ¿Listo? Una vez que estas zonas o estos valores han sido identificados, muchos de los traders tomamos estos valores como puntos de entrada o puntos de salida. ¿De qué dependen estos puntos de entrada o de salida? De la posición que hayamos tomado. Por ejemplo, si estamos en una long position, apostándole a que la acción va a subir, long position lo vamos a ver en otro video. Entonces, si ya se me está acercando a mi target, suponiendo que mi target sea el valor 200, entonces ese para mí es un exit point, right? Pero si yo estoy esperando que ese valor, la acción llegue a ese valor y que rebote, o sea, que se devuelva, ¿sí? Para mí podría ser un entry si yo estoy empezando, si yo estoy pensando en hacer short o entrar en put options. Entonces dependiendo cómo lo veas, puede ser un valor de entrada o uno de salida. ¿Qué pasa cuando una acción llega a este valor? Entonces, lo que pasa, puede haber dos opciones. Bueno, realmente puede haber tres opciones. Una es que eh, llegue a ese valor y se regrese, ¿sí? En caso tal de que vaya en un uptrend y se regrese, lo que se convierte entonces en un nivel de resistencia. Puede que llegue a ese valor hacia abajo y hacia arriba, entonces se comporta como un soporte, o puede que pase a través de esta zona. Y la otra opción, pues que no la mencioné ahí, y es que a veces los precios se quedan cerca a esos valores de soporte o resistencia. Y eso lo vamos a ver ahora en un slide más adelante. Entonces realmente son tres opciones las que puede haber. ¿Y cómo hacemos o cómo hacemos trade con estos soportes? Entonces, como lo mencioné anteriormente, puede ser un punto de entrada o salida, pero vamos a suponer y vamos a dar un ejemplo que estamos en una long position, compramos unas acciones, vamos a esperar a que llegue a nuestro target, vemos que tiene fuerza alcista, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un stop loss muy cerca, muy debajo de ese valor, en caso tal de que se devuelva, la acción se vende automáticamente. ¿Se acuerdan el video de los tipos de órdenes? Ahí mencioné lo que es un stop loss. Y pasa lo contrario cuando estamos con los valores de resistencia. Estamos haciendo un short y pensamos que de pronto ese valor de soporte es muy fuerte, en donde los compradores van a entrar y se puede devolver el precio. También aplicamos nuestro stop loss cerca a ese valor de soporte. Si se mueve en la dirección que nosotros estábamos anticipando, por ejemplo, en la long position llega a la resistencia, de pronto hace un bounce back o está ahí cerca y sigue el movimiento alcista y rompe esa resistencia, entonces esa fuerza con la que iba puede servir como otro punto de entrada para seguir aumentando el tamaño de las posiciones. Lo mismo cuando estás haciendo un short y estás apuntándole a que el valor de la acción vaya hacia abajo. Entonces, ¿qué se considera cuando pasa una resistencia a un soporte? Depende mucho, dependiendo del time frame que estés usando, dependiendo el tipo de vela que estés usando. Si estás utilizando velas de 5 minutos, velas de 15 minutos, velas de un día, velas de una hora, dependiendo. Pero normalmente cuando hay una penetración de más del 3% es cuando se considera que ya pasó ese nivel. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver unos ejemplos para que ustedes vean gráficamente cómo es que los technical analysis, los que hacemos análisis técnico, utilizamos estos valores, cómo los encontramos, ya lo vamos a mencionar. ¿Listo? Entonces vámonos a un ejemplo de una resistencia. Este fue nuestro querido amigo Alcoa, AA, y este se presentó este año.
Entonces, si podemos ver acá, venía de una tendencia alcista, venía un camino alcista acá. Por acá, si ven que se formó un pequeño gap, entonces hubo una continuación. Las velas, si las ven, que son velas fuertes con bastante poder. La, 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 la acción siguió subiendo en precio. Normalmente, cuando las acciones van hacia arriba y tienen un bounce back, estas son buenas oportunidades de compra. Eso lo vamos a ver en los videos de estrategia. Y por ejemplo, si ustedes ven aquí, se regresa, mucha gente piensa, no, ya se va a regresar. Muchas veces lo que hace es que rebota sobre los moving average y continúa el camino alcista. Esa es una de las estrategias que vamos a ver más adelante. Y en los canales que van hacia arriba, cuando hay estos bounce back, son buenas oportunidades de compra porque sigue hacia arriba. ¿Y qué nos pasó? Aquí encontramos una resistencia. La resistencia en este caso fue de 92, en la zona entre 90 y 92. Por eso lo marco como una zona y no como un solo valor. Porque se dan cuenta pues que hay valores que están entre estos dos valores, aquí entre 90 y 92. ¿Y qué pasó? Llegó a este valor, llegó con una fuerza bastante. Los compradores tomaron control ese día, pero al día siguiente intentó subir y los vendedores, los sellers, tuvieron más fuerza. Entonces hubo más oferta que demanda y el precio de la acción empezó a caer. Empezó a caer hasta que llegó nuevamente a otro nivel. Si ustedes lo pueden ver acá, que ya lo vamos a ver en el otro slide, y se regresó nuevamente e intentó y rompió esta zona. Si lo pueden ver, intentó, llegó aquí, tuvo un día de indecisión. Si se dan cuenta, se acuerdan en el video de las velas japonesas, no hubo una decisión, no hubo mayor compradora, no hubo mayor fuerza vendedora y siguió su camino alcista. ¿Qué pasa? Se encontró con una fuerte resistencia en la zona de 98-100 y esa no la pudo romper. Entonces se regresó. Miren que intentó retomar su camino alcista, pero no pudo. Aquí los vendedores tomaron el control, los sellers empezaron a hacer más shorts, empezaron a vender. De pronto hubo algo de pánico. No me acuerdo exactamente si hubo algunas noticias en ese momento y empezó el camino hacia abajo. Entonces ya lo podemos ver que nuevamente acá intentó subir, pero no pudo, no tuvo esa fuerza que se necesitaba y empezó su camino bajista. Entonces podemos ver que son zonas, no es un valor como tal, no es solamente un número. En este caso, pues ven acá 92 por la escala, pero realmente pues esta es una zona entre 90, 92, puede ser de pronto un poquito 93. Y acá está entre la zona de 98, 100 más o menos. ¿Listo? Esa es lo que es una resistencia. Entonces, la acción venía subiendo, se encontró con ese valor y se regresó. ¿Listo? En el primer caso no hubo una penetración como tal. Cuando ya tomó nuevamente fuerza alcista, sí la reventó, pero llegó a una resistencia más fuerte y no pudo. ¿Listo? Caso contrario pasa con el nivel de soporte. Este es nuevamente nuestro amigo, pero este es entre septiembre y diciembre. Este de acá fue en febrero. Entonces, ¿qué pasó? Eh, en este tiempo, Alcoa se metió como en un canal. Si lo están viendo, se metió como en un rectángulo aquí y respetó siempre la zona de 44. ¿Eso qué quiere decir? Y a pesar de que hubo días en donde eh, los compradores tenían el control e intentaba subir, siempre regresaba y caía y nuevamente llegaba a la zona de 48, 46, 44. Miren que llegó incluso hasta por acá abajo, pero los compradores tomaban el control nuevamente, subía y se mantuvo en ese rango. Esto, en mi experiencia, son los días más difíciles. Cuando el mercado está choppy, se llama cuando el mercado está lateral. Son los días más difíciles. ¿Por qué? Porque no hay una tendencia clara. No hay una tendencia que si vas a continuar un camino alcista, no hay una tendencia si va a conseguir un camino hacia abajo. Entonces, en esos días, a veces es mejor manos quietas. No hacer nada, quédate con las manitos tranquilas. Hay muchas otras acciones que se están moviendo. Entonces, cuando tú veas que una acción se está metiendo en un canal lateral, lo que le llaman un mercado choppy, eso lo vas a escuchar muchas veces, es mejor a veces quedarse quieto. ¿Listo? Entonces, si vemos que lo respetó uno, dos, tres, cuatro, muchos días, más de 10 días, respetó esa zona, llegó a un punto en donde se quedó muy cerca de esta zona aquí. Miren que estuvo por acá hasta que nuevamente retomó su camino alcista y salió de este rectángulo en el que se había metido por acá. Acá nuevamente empezó su camino a bajar, pero retomó y bueno, listo. Entonces, este es un ejemplo de un soporte. Entonces, en este caso, lo que veníamos es que a pesar de que
venían en caída en varias veces, siempre respetó esa zona. Eso quiere decir que esos son muy buenos momentos de entrada para long positions y digamos que entraste en un short porque de pronto pensaste que iba a seguir cayendo en esta vela, tú pensaste, no, esto va a romper 44 y se va para 40, digamos que entraste en un short, entonces siempre controlar tu pérdida con un stop loss que esté muy cercano, no mayor a una pérdida de un 2%. ¿Listo? Entonces, sigamos por acá con qué son las líneas de tendencia. Entonces, las líneas de tendencia, ¿se acuerdan que lo mencioné? Cómo son las formas de encontrar los soportes y resistencia. Básicamente, uno de los conceptos que tienen que tener es que tienen que entender es que los soportes y las resistencias van cambiando con el tiempo. A medida que la acción se va moviendo, sube y baja y rompe esa resistencia o rompe ese soporte y se va hacia abajo, entonces las líneas van cambiando con el tiempo. Una de las formas que se utiliza son las líneas de tendencia y es cuando vamos en un uptrend, se va marcando y se van uniendo con varios puntos las zonas en las que ha tenido un rebote hacia arriba. Y así se van formando, mínimo necesitamos dos para tener una certeza o estar más seguro de pronto un tercer punto y va extendiendo esa línea a medida que la acción va subiendo. En este caso hablamos de Caterpillar entre junio y noviembre, si se dan cuenta que esta línea siempre la estuvo respetando. Entonces, esos son buenos momentos para entrar en una long position. Por ejemplo, si tú compras la acción por este punto, te das cuenta que ya aquí va subiendo, de pronto pues aquí cayó un poco, pero sigue subiendo y en general durante todos estos casi 5 meses, si hubieras entrado en una long position, digamos que por aquí o por acá, hubieras tenido un muy buen desempeño durante ese año. ¿Listo? Entonces, siempre que estamos en un uptrend, de pronto los valores intentan caerse a esa línea. Ahí es cuando tenemos que ponerla en observación a ver si rompe esa línea hacia abajo o se devuelve y se considera una resistencia. ¿Listo? Digamos entonces, bueno, y otra cosa es que estas líneas funcionan como un piso fuerte, evitando que la acción siga hacia abajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como lo mencioné anteriormente, la psicología del trading dice que este es un soporte fuerte o un piso fuerte, como le llaman otros traders, y es un buen momento de compra y normalmente si hay, recuerden que lo mencioné, si hay una mayor demanda, los precios empiezan a subir. ¿Listo? De pronto se escucha a mi bebé que está llorando. Bueno, ya lo saben, para los que son padres, es una bebé hermosa, se llama Agatha. Algún día la voy a mostrar en algún video. Y las líneas de tendencia o canales hacia abajo, estamos haciendo lo contrario. Ahora vamos a empezar, en vez de unir las zonas bajas, vamos a empezar a unir los picos. ¿Sí? Nuevamente, mínimo necesitaría 2 o 3 para una confirmación mucho mejor. Y básicamente los picos están siendo más y más, van cayendo más. Entonces se va formando una tendencia. ¿Y qué pasa? Cuando los precios tienen fuerza alcista y se están acercando a esta zona, la ponemos en monitoreo y podemos ver que de pronto esta es una muy buena zona para entrar en puts, hacia abajo en options o hacer un short. Normalmente con los short tenemos que tener mucho cuidado porque ya lo vamos a ver en el video que viene después, que es una long y short position. Porque si la acción en vez de devolverse sube, puedes incurrir en una pérdida grande. Entonces, mucho cuidado con el shorts. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se está acercando a este punto? Hay una presión de venta, hay bastante venta, y que significa que muy probablemente los precios van a seguir cayendo. Por ejemplo, si puedes ver en este caso, mira que respetó una vez, 2 veces, 3 veces, casi una cuarta vez. Entonces ya te puedes dar cuenta que se transforma en una resistencia fuerte, en un valor fuerte, y normalmente los precios empiezan a caer cuando se acerca a este techo. ¿Sí? Ya eso todos los traders lo sabemos y como lo dije, la psicología del trading afecta mucho acá. ¿Listo? Los números redondos son bien importantes. Bien importantes porque todos los traders los utilizamos. Todo el mundo, incluso las instituciones, las compañías grandes de inversionistas, todos utilizan estos valores porque saben que cuando el valor de la acción se acerca a este valor redondo, es un buen momento de venta o un buen momento de compra. Entonces, ¿qué sugerencia personal de parte de nosotros sugerimos? Digamos que estás en una long position y tu target es, en este caso, digamos que era 1200, entonces trata de vender un poco antes.
No esperes a vender a 1200 exactamente. Trata de vender a 1950, 1970. ¿Para qué? Para que tú alcances tu target un poco menos y te evites dolores de cabeza que de pronto llegó al punto y se devolvió y sigue un camino hacia abajo. Entonces siempre coloca tu punto target un poquito por debajo de los valores redondos. En este caso, por ejemplo, Tesla venía de un camino alcista con bastante fuerza y llegó hasta, me acuerdo que en esta época y el año pasado, Tesla venía subiendo bastante, bastante, bastante. Hicimos muy buenos trades con Tesla en options y en acciones y vendiendo los call y todo eso. Hicimos buen dinero con Tesla y llegó, rompió esa zona de 900, siguió el camino hacia arriba, rompió la zona de 1000 e incluso Tesla es una acción que se mueve en un día 50, $100 fácilmente. Y llegó hasta la zona de 1200 y se encontró con una presión de venta bastante. Entonces la zona, empezó a caer el valor. Entonces, ¿qué pasa? Estos números redondos, como entras tantas órdenes en el mismo, cerca de esa zona, a ese valor, en donde los precios empiezan a oscilar bastante. Como lo mencioné, la psicología juega un valor muy importante y trata siempre de ubicar tu target antes de los valores redondos. Por ejemplo, en este caso, si vemos en la parte de abajo, pasó lo contrario. En este caso, 700 se convirtió en un soporte fuerte. ¿Qué pasa? Muchos vendedores, diga, mira que, uy, disculpa, mira que, disculpe, algo esto acá. Mira que, vamos a ver porque de pronto tapa los números. Mira que hubo un gap hacia abajo aquí, abrió con un gap bastante fuerte. No me muestra los números, pero sacándole aquí simplemente estamos hablando probablemente unos 30, $40 de diferencia hacia abajo. Y eso se convirtió enseguida en ¿qué? En una oportunidad de compra. Una acción como Tesla, que a la fecha de grabación de este video está en $952, eh, una acción de Tesla a $700 es una muy buena oportunidad de compra. Si piensas en una long position, ¿sí? Porque obviamente pues tú no sabes si va a seguir cayendo. Pero ¿qué pasó aquí? Si se dan cuenta, esta barra verde sólida, ¿eso qué significa? Que muchas personas, instituciones invirtieron millones o incluso billones, quién sabe, de dólares y se dan cuenta enseguida que hubo presión alcista, hubo una compra masiva y los precios empezaron a subir enseguida. En esos días así, son muy buenas oportunidades de compra. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues haces muchísimo dinero comprando la acción o haces muchísimo más dinero comprando las opciones. ¿Listo? Y otros que se utilizan bastante como, como, mm, como niveles de soporte y resistencia son los moving average o los promedios móviles y los Fibonacci, las series de Fibonacci. Eso lo vamos a ver más adelante en otros videos, pero estos son niveles que muchos de los traders o inversionistas utilizamos para tomar decisiones de entrada y de salida. Bueno, se me olvidó mencionar que en la descripción del video voy a compartir el link por si quieren leer un poco más. Uno de mis sitios favoritos para toda esta información es Investopedia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, vemos que el Moving Average 15, que no es muy utilizado realmente, sirvió en muchos casos como soporte y se dan cuenta que el valor de la acción rebotó en la zona en la que el MA15 se encontraba. Entonces podemos ver que cada vez que tocaba este valor rebotaba son oportunidades de compra, si están pensando en una long position. Pasa lo contrario cuando rompió ese valor, empezó un camino bajista hacia abajo y el MA15, el Moving Average 15, el promedio móvil 15, empezó a funcionar como resistencia. Por eso es que yo mencioné anteriormente que los Moving Average son resistencias y soportes dinámicos. Como van cambiando con el tiempo de acuerdo a cómo va pasando el precio, entonces en unos momentos sirven como soporte cuando está por arriba y rebota y llega a ese valor y rebota, o sirven como resistencia cuando rompe ese valor, intenta subir pero no puede y se encuentra con el moving average y regresa. ¿Listo? Y las series de Fibonacci, esta es un poco más compleja, pero estos números son bastante conocidos por los traders y básicamente lo que hacemos es que ubicamos el Fibonacci retracement, el retroceso de Fibonacci,
desde los puntos más altos hasta los puntos más bajos, y los valores de 61.8%, 50, 32, 38.2%, son valores bastante conocidos por todos los traders y por las instituciones que sirven como soportes y resistencias en ese time frame en el que estás utilizando el retroceso de Fibonacci. Eso lo vamos a ver con detalle en otros videos. Es un concepto matemático. Muchas veces, si se acuerdan del colegio, lo tuvieron que ver en el colegio o en la universidad. Es un valor que es importantísimo en todo este tema de trading. ¿Ok? Bueno, sigamos. Perdón, voy a tomar agua porque se me está poniendo la voz seca. Y bueno, ya estamos en verano acá en Chicago, finalmente. Hoy es 4 de mayo, hace un día espectacular, hermoso. Entonces, bueno, estamos contentos y felices. Hoy fue un día buenísimo en el mercado. Si ustedes siguen en Twitter, nos fue muy bien en todas las operaciones prácticamente. El SPY se movió espectacular. Esperamos entradas exactas y se disparó. Los calls se vendieron muy bien, los puts maravilloso. Hoy fue un día buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo dibujamos estos soportes y resistencias? ¿Cómo los encontramos? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Básicamente, entonces, uno, eh, recuerda que cuando tú vas a hacer trading depende del time frame, del marco de tiempo que estés utilizando, ¿cierto? Entonces, para nosotros, los inversionistas que hacemos operaciones intradía, utilizamos diferentes marcos de tiempo, 1 minuto, 5 minutos, 15. Yo uso las velas de 2 minutos, de 5 y de 15 minutos como referencia bastante, y de 1 hora, y de 1 hora es bastante. Se usa bastante. Entonces, ¿cómo encontrar estos niveles? Haces un zoom out. O sea, empieza a verlo con marcos de referencia más grandes. Los niveles de soporte y resistencia fuertes normalmente se encuentran en los marcos de tiempo más grandes. Preferiblemente, y uno de los marcos de tiempo más utilizados, y recomendamos que también lo aprendas a utilizar, es el de día. Entonces, en las velas diarias es en donde se encuentran los soportes y resistencias más fuertes. ¿Ok? Entonces, dibujas la línea o la zona en donde hubo un retroceso fuerte o un retroceso fuerte hacia arriba, y tratas de encontrar esos niveles en donde toca la mayor cantidad de velas, o estas zonas en donde toca la mayor cantidad de velas, y ahí has encontrado lo que son los soportes y las resistencias. Entonces vamos a verlo. Bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Cómo sabes, ahora que ya hiciste el zoom, tienes las líneas, cómo sabes si es una resistencia fuerte o no? Entonces, uno, normalmente, ¿cómo saber si es un soporte fuerte, si es un piso fuerte, si es una resistencia fuerte? Uno, siempre va a haber una uptrend, si estamos hablando de una resistencia, o una downtrend con fuerza hacia ese nivel. Normalmente vas a ver unas velas alcistas verdes con bastante volumen. El volumen también juega un papel importante. El volumen es parte de otro video también. Hay un reject, hay un retroceso fuerte en ese nivel si hablamos de una resistencia, o hay un rebote bastante fuerte si estamos hablando de un soporte. Entre mayor sean las velas de ese reject, de ese recesión, retorno, es mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que el movimiento hacia atrás tiene bastante soporte por parte de los inversionistas, y entre más tiempo se vaya alejando de esa resistencia o más tiempo se vaya alejando de ese soporte hacia arriba, es mucho mejor. Has encontrado un soporte fuerte o una resistencia fuerte. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Entonces tenemos, este es uno de los ETF, se llama ARKK, y básicamente veamos en las velas de un día. Entonces, como lo mencioné, las velas de un día son las que más utilizan los inversionistas, los traders, y muchos de los software también los utilizan para hallar los niveles fuertes de soporte y resistencia. Entonces veamos que en la zona en la que empezó en 80, tuvo un par de rebotes acá. Si ven que lo que le mencionaba, cómo saber si es fuerte o no, porque vienen varias velas bajistas. En este caso estamos hablando de un soporte, rebotó en este momento y empieza una carrera alcista, ¿sí? Aquí podemos decir que de pronto se me olvidó marcar esta, hubo una zona fuerte. Ahí sí se me olvidó hasta aquí, porque miren que esta línea de acá es la misma que hace aquí y es la misma que hace acá. Se me olvidó marcar esta zona de 100, correcto. Entonces aquí sí ven que hubo un camino alcista fuerte, las velas son sólidas, hay una carrera, recuerden que lo mencioné aquí, hay una strong uptrend hacia ese valor,
y tuvo una regresión fuerte, se regresó bastante. Entonces ese es un soporte fuerte. Empezó nuevamente y miren que rompió esta zona y se encontró con la zona de 110. Nuevamente lo mismo, se regresó hasta que rompió esta zona, siguió su camino alcista, siguió su camino alcista, siguió su camino alcista, y esta en la zona de 140 tuvo otro retroceso fuerte también. También es una zona de bastante poder para esta acción, hasta que finalmente lo rompió y nuevamente siguió su camino alcista. Vemos que viene en fuerza, con fuerza hasta acá, hasta que llegó 159. Y de ahí no lo pudo pasar. Entonces, ese se considera que fue el alto que tuvo durante todo este año, bueno, prácticamente los últimos 2 años. Y veamos qué pasó en esta zona. En esta zona se metió en un canal lateral, si lo pueden ver aquí, en donde tuvo una fuerte caída, rompió esta zona de acá de 110, rebotó en 100, se acuerda que lo había mencionado por acá, si ven que aquí es esta misma zona. Acá se quedó un tiempo lateral o choppy que la llamamos y tuvo un reject fuerte hacia arriba y si se dan cuenta que varias veces subió con fuerza, pero se regresó a la zona de 110. Entonces ya se pueden dar cuenta cómo las acciones van rebotando en las zonas, en estas zonas de soporte, en estas zonas de resistencia, y la idea es que en esas zonas las aproveches porque tienes momentos de entrada o momentos de salida. Por ejemplo, digamos que te diste cuenta que la zona de 100 es una zona de resistencia fuerte, lo pusiste en monitoreo cuando llegó a esa área, estabas mirando que se estaba manteniendo choppy estos días hasta que finalmente rompió, es un buen momento de entrada. Digamos que la compraste por aquí a 108, 110, puede ser uno o dos, yo diría como un mes más después, no sé cuántas velitas hay acá, digamos que un mes después, ya tu acción estaba en $130, tuvo un reject en esa zona, momento de venta enseguida. Pasa lo contrario cuando rompió la zona hacia abajo. Cuando rompió esta zona hacia abajo, hubo una confirmación bajista con esta vela roja fuerte, bastante presión de venta aquí, es un buen momento de pronto para hacer un short. O entras en puts aquí y mira cómo se tuvieran valorizado todos esos short o esos puts se hubieran valorizado bastante. En este momento sigue por acá los 50, rompió esta zona que empezó en julio del 2020, estamos hablando hace ya casi 2 años, rompió esa zona y sigue hacia abajo. O sea, esta es una acción que, bueno, realmente es un ETF, si no estoy mal, que tiene ha tenido un desempeño malísimo. Tuvo un desempeño bueno durante la pandemia, pero ya después de la pandemia empezó a caer y bueno. Entonces, sigamos. ¿Cuándo nosotros podemos ver que hay una posible ruptura de estos niveles de soporte y resistencia? Bueno, básicamente tienen que estar muy atentos a todo lo que son las formaciones antes de. eh, cuando la acción se va acercando a ciertos valores y dependiendo del marco de tiempo que también la estés viendo, ¿sí? Entonces se empiezan a hacer formaciones o lo que son los patrones de continuación. Entonces los patrones de continuación significa viene en una tendencia, vamos a suponer que estamos hablando hacia arriba, se viene una tendencia uptrend, y se está acercando a esa zona y empiezan a formarse las velas, las velas se empiezan a ubicar en cierta forma. Entonces, estas formas son conocidos patrones de continuación. Entonces, ya saben que cuando se están formando estos patrones, que los vamos a ver más adelante en otro video diferente, por ejemplo, cuando se forman los triángulos, cuando se forman la formación de megáfono, cuando se forman las banderas y los banderines, cuando se forman las cuñas y las cuñitas, esas formaciones, ya uno sabe que viene en un uptrend, se forma un triángulo, empieza se va cerrando poco a poco y sigue la tendencia. Eso es lo que se llama un patrón de continuación. ¿Sí? Cuando se va acercando un rectángulo, ahora lo vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, todos estos patrones tienes que tenerlos bien claros. ¿Por qué? Porque de pronto tú ves que se está acercando a una resistencia y tú crees que, bueno, va a rebotar y se está formando de pronto un triángulo o se está formando un banderín y tú dices, bueno, ya está cayendo. No, es un patrón de continuación y sigue la tendencia alcista. Entonces, una de las formas, vamos a empezar a ver cada uno de estos en este slide. Entonces, los bajos y los altos se están acercando a la resistencia. Entonces, vamos y veamos aquí.
veamos en esta zona de la derecha inicialmente. En esta zona de la derecha, sí. Entonces, aquí podemos ver que los bajos, cada uno de estos bajos, cada vez estaba siendo más alto, más alto, más alto, y se estaban acercando a esta resistencia. Entonces, no vayan, por favor, a hacer un short, no vayan a hacer un put cuando esté pasando este tipo de formaciones. ¿Por qué? Porque les va a salir costoso, es doloroso, créanme, ya yo he pasado por ahí. Porque tú ves que de pronto se está acercando y rebota, se está acercando y rebota, pero los bajos están siendo más altos. Tú dices, no, esto ya va a caer. Aquí entro en short y pones toda la cuenta ahí y la acción sigue hacia arriba y no te va a doler mucho y vas a llorar. Entonces, mejor no hagas eso. Mucho cuidado con eso. Los altos están siendo cada vez más bajos cuando se está acercando a un soporte. Entonces, vamos viendo que los altos aquí cada vez vienen siendo más bajos, más bajos, más bajos, más bajos, hasta que se va acercando a este soporte de acá. Los bajos, los altos vienen siendo más bajos, más bajos, más bajos, a medida que se va acercando hacia abajo. Cada vez que intenta subir, cae, cada vez que intenta subir, cae, cada vez que intenta subir, cae, y esos picos cada vez vienen siendo más bajos. ¿Listo? Y hay una consolidación cerca, o un mercado choppy que la llamamos, cerca a los soportes y resistencias. Por ejemplo, aquí lo puedes ver, hubo una consolidación, ese es otro término que lo vas a utilizar, que se va a escuchar bastante, que es la consolidación, es cuando, cuando el valor de la acción llega a cierta zona y se queda en un pequeño canal, se mete en un rectángulo, por eso también lo mencioné acá, que son las formaciones de rectángulo o las formaciones de consolidación cerca a los soportes y las resistencias. Entonces está aquí bailando entre estas dos líneas y tú dices, no, esto ya se va a regresar hacia arriba y de pronto se va hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque venía de un camino bajista a una consolidación cerca a un soporte fuerte y siguió su camino hacia abajo. Pasa lo contrario, por ejemplo, cuando se va acercando a la resistencia, se queda en un momento lateral, los saltos están siendo cada vez más altos, puede haber una continuación alcista. Recuerden que en el mercado nada es seguro, así de pronto como se veía hasta acá, de pronto sale una mala noticia en todas las compañías tecnológicas. Este es el QQQ, ¿se acuerdan? El ETF del Nasdaq, enfocado en el sector tecno, y de pronto una mala noticia y cae todo esto. Nada está asegurado en el mercado, por eso los que hacemos análisis técnico nos basamos en cómo fueron patrones en el pasado. Pero como lo mencioné anteriormente, lo que pasó en el pasado no garantiza que va a volver a pasar nuevamente. Entonces, esta es una de las formaciones, se van acercando, hay una consolidación cerca de ese soporte, el precio se mete en un canal, rebota, y normalmente hay una continuación alcista en este caso, o continuación bajista en este caso de acá. ¿Listo? Bueno, esto ha sido todo en este video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayas aprendido algo más. Déjanos saber si tienes dudas, si tienes preguntas. Nuevamente, pues les hablo de nuestro servicio. Nuestro servicio es un Discord privado que tiene un costo de $19,99 mensual, bien económico. Mi objetivo es que ustedes recuperen esto con el primer trade y tiene 7 días para probarlo y miren todas las opciones que tenemos. Estoy haciendo análisis pre-market todos los días. Estoy dando las señales de entrada y de salida para que compres o para que vendas, para que hagas short. Estamos haciendo un estudio de los análisis de reporte de utilidades antes y después de, porque esas son muy buenas oportunidades de compra. Hacemos una conferencia semanal en donde vamos a ver qué pasó en la semana y qué puede pasar en la semana siguiente. Hacemos análisis de gráficas, podemos hacer análisis de acciones que de pronto tú tengas en mente o que te gusten. Y en general, pues voy alarmando, voy haciendo todas las señales de lo que va pasando. Vamos a ver si de pronto lo puedo mostrar aquí rápidamente el día de hoy. Correcto. Entonces, el día de hoy, a la fecha de este video, miren, por ejemplo, todas las señales de alerta que tuvimos esta mañana, empezando desde esta mañana acá. Y empezamos con todo. Miren, entramos con Airbnb, entramos con Moderna. Miren cómo cerramos nuestras operaciones a las 10:30. Ese es nuestro objetivo. Ya después de esa hora viene la hora de los tiburones, Sharks. ¿Por qué? Porque ya el mercado se pone menos volátil y ya se quedan son los jugadores grandes. Entonces tuvimos unas operaciones muy buenas el día de hoy. Hicimos un short en Moderna que nos dio un 70.78%. UPST nos dio casi el 2%. Y en options nos fue buenísimo. Y se me olvidó colocar las options del SPY, pero todas del SPY dieron más del 40%. Entonces fue un día
maravilloso. Un día muy bueno. Y tienes un plan anual también que pues te estás ahorrando prácticamente 2 meses de servicio. Entonces, para entrar simplemente pues vas a nuestra página web y de ahí puedes adquirir uno de nuestros planes. Bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerda, porfa, compartirlo con la gente. Nuestro objetivo en Notebook Capital es llegar a la mayor cantidad posible de familias latinas para que aprendan a hacer trading, para que pierdan el miedo de hacer trading, para que entren en este mundo maravilloso del trading. Recuerda, lo he mencionado muchas veces y lo vuelvo a mencionar, un solo trade te puede cambiar tu economía del mes. Un solo trade te puede pagar tus tarjetas de crédito, te puede pagar la cuota del carro, te puede pagar el arriendo, te puede pagar el colegio de tus hijos, te puede pagar tus deudas. Entonces te invito a que estudies, te invito a que empieces a leer un poco, te invito a que hagas parte de nuestra comunidad para que vayas de la mano con nosotros. No trates de hacer trading solo porque es difícil y siempre te vas a encontrar con muchas cosas que de pronto no sabes. Entonces, ten eso presente para que te unas con nuestra comunidad. Porfa, síguenos en Twitter, comparte en YouTube, dale un like para que lleguemos a la mayor cantidad de gente. Ya tenemos nuestra página de Facebook y también vamos a tener unos seminarios gratuitos para que la gente empiece a conocer del trading. Inicialmente este seminario va a estar en Chicago, pero la idea es que lo vamos a llevar a otras ciudades y otros países completamente gratis. Inicialmente un seminario de 2, 3 horas y después más adelante ya vamos a tener un seminario que va a ser pago de un día y medio con todas las estrategias y todo eso. Muchas gracias por ver este video. No te olvides darle un like, compartir. Mi nombre es Julio González. Hago parte del equipo de Notebooks Capital. Te deseo una feliz resto de tu semana, una excelente semana de trading. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Adiós.